Entonces, generalmente, podemos clasificar los campos electromagnéticos en función de rangos del espectro de frecuencia. Campos de frecuencia extremadamente baja son normalmente los generados por las torres que transmiten la energía eléctrica. Los cables de alta tensión o de media tensión son aquellos que generan campos de frecuencia extremadamente baja, que en principio se ha pensado siempre que no eran dañinos para la salud. Frecuencia intermedia, que corresponde a las pantallas de los ordenadores, sistemas antirrobo, todos estos mandos a distancia. Frecuencia alta y radiofrecuencia, que incluyen pues, desde móviles hasta microondas, que teóricamente son más dañinos. Todos ellos producen corrientes en el organismo, y vamos a ver esto cómo nos puede afectar. Producen corrientes o alteran las corrientes eléctricas que el propio organismo genera de manera fisiológica, y esto puede dar lugar a largo plazo a importantes efectos dañinos para el organismo. A título de ejemplo, si desgranamos una célula, que la representamos casi siempre de forma esférica, aunque las células tienen muchas formas, la célula está constituida por una membrana, esta parte externa que la separa de otras células, un núcleo donde están los ácidos nucleicos, donde están los genes, y una parte intermedia que llamamos citosol, donde hay muchas cosas. Se producen proteínas, se sintetizan lípidos, se producen la degradación de otras proteínas que no interesan o que son dañinas, etcétera, etcétera, y tiene estas estructuras que son mitocondrias, que aquí está ampliada, con esta estructura típica de crestas, que es la encargada de producir la energía de la célula. Si un coche necesita gasolina, una célula necesita energía para vivir, y esa energía es una energía química, y la produce la mitocondria en forma de una molécula que llamamos ATP. El 95% del oxígeno que estamos respirando en cualquier momento es utilizado aquí dentro de esta mitocondria para producir ATP. Y cuando corremos, consumimos más oxígeno, la mitocondria produce más ATP para que el músculo pueda contraerse y podamos seguir corriendo. Si eso se altera, la célula se muere. Por otro lado, la membrana celular, que nos separa esta célula de otras células, no es una estructura inerte. Y esto es importante porque es una estructura que tiene carga eléctrica, debido a que pasan a través de ella, bueno, por diversos mecanismos que no entramos, una serie de moléculas pequeñitas cargadas eléctricamente, puede ser el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, y están entrando y saliendo por mecanismos que regulan muy efectivamente este tránsito, de forma que en condiciones normales el interior de la célula, esta parte de aquí, está cargada negativamente frente al exterior. Esta parte de aquí varía de una célula a otra entre menos 20, menos 100 milivoltios. Pero ya tenemos una carga eléctrica que no es estática, que está variando continuamente en función de cómo esa célula esté activa. Y esta diferencia de potencial, este voltaje, existe exactamente igual en la membrana de la mitocondria. Nosotros somos seres cargados eléctricamente. Somos, o podemos constituirnos a veces como dipolos. Y por tanto, si estamos cargados eléctricamente, cualquier cosa que desde fuera afecte a la carga eléctrica va a afectar al funcionamiento del organismo. Fíjense, nosotros en una célula con un microelectrodo podemos pinchar la célula y medir la diferencia de potencial, este voltaje que antes le decía. Por tanto, es un efecto fisiológico, y si nosotros, midiendo esta diferencia de potencial, en el medio ponemos un amplificador, podemos amplificar la señal y ver la corriente eléctrica que hay, y por eso así podemos hacer un electrocardiograma. Ponemos electrodos en la superficie del cuerpo y a través de un amplificador amplificamos las señales, las cargas eléctricas que en el corazón están haciendo que funcione. Igual que el electroencefalograma, también podemos ver campos electromagnéticos a través
de algo que el profesor Tomás Ortiz supongo que comentará, de la magnetoencefalograma. Es decir, podemos medir, lo cual quiere decir que somos organismos que vivimos en base a cambios constantes en nuestra carga eléctrica de todas nuestras células. Pero aún más, algunas células, como las neuronas, se conectan unas a otras a través de mecanismos que lo que hacen es transportar una señal eléctrica de un sitio a otro, lo que llamamos un potencial de acción. Y cuando una neurona quiere dar una señal para que un músculo se contraiga, bueno, no una neurona, serán unos grupos de neuronas, envía estos potenciales de acción que llegarán al final al músculo. Si yo quiero contraer el brazo, yo estoy dando una orden a través de las neuronas para que el brazo se contraiga. Y esto lo hago a expensas de provocar la transmisión de una señal eléctrica a lo largo de estas estructuras celulares que después van a liberar sustancias químicas que provocan, en definitiva, esa contracción. Somos o estamos constituidos por electricidad. Así que, debido a la composición electrolítica de todos los organismos vivos, nosotros somos buenos conductores de la electricidad. Por eso, cuando metemos un dedo en un enchufe, nos da un calambrazo. Y todos los factores que van a alterar estas corrientes eléctricas que existen en las células, que existen en las neuronas, que existen en la célula del músculo esquelético, van a poder ser alteradas si el campo eléctrico o campo electromagnético al que están sometidos es suficientemente intenso. Y además hay otras estructuras que son o tienen propiedades paramagnéticas que pueden ser modificadas por esos campos electromagnéticos, que son los radicales libres, de los cuales la profesora Escames hablará después. En definitiva, se puede producir, alterando esta función básica de las células, los campos electromagnéticos van a alterar la membrana celular y, por tanto, su función de mantener separada una célula de otra, alteración de la comunicación intercelular, de las señales eléctricas que van, por ejemplo, a través de neurona a neurona, y la generación de radicales libres, que en definitiva lo que va a hacer es matar a la célula. La célula ya se hace incapaz de mantener ese potencial o diferencia de potencial en la membrana de fuera, citoplasmática, o en la membrana mitocondrial. Esta pierde su capacidad de producir ATP y vamos desapareciendo del mapa. Así que hoy en día tenemos que añadir un factor más importantísimo a muchos otros factores que ya conocíamos que nos producen daño. El ambioma es el conjunto de factores externos, en contraposición al genoma, que son los factores internos genéticos, que nos hace ser propensos a una enfermedad. Por poner un ejemplo, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente, la segunda después del Alzheimer. Pero podemos hablar igualmente del Alzheimer. Solo un 10% de los casos de Alzheimer o de Parkinson es de origen genético. El resto no. El resto viene determinado por factores ambientales que inducen la alteración patológica que lleva a la aparición de Parkinson o de Alzheimer. Así que un 90% de las probabilidades de que yo tenga Alzheimer, si voy a tenerlo, dependen de este conjunto de factores externos que llamamos ambioma. Y de estos había muchos conocidos, por supuesto, el alcohol, el tabaco, las infecciones, agentes químicos utilizados en agricultura, muchas veces prohibidos, pero que se siguen utilizando, radiaciones ionizantes, que hablamos de ellas, pero aquí tenemos que meter los campos electromagnéticos. Cada vez vamos viendo con más claridad, aunque no demostrado científicamente, la relación que existe entre incidencia de enfermedades neurodegenerativas y exposición a campos electromagnéticos. Por tanto, entra de lleno en todos estos factores que van a llevar a la destrucción y muerte celular y, por tanto, la aparición de patologías. Bueno, aquello que antes comentaba de los campos
electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, que se decía que no eran, bueno, como la longitud de onda es tan grande, no tenía muy poca energía y por tanto no producía daño, están cambiando las cosas. Y aparentemente sí, y estamos viendo que empiezan a aparecer estudios que indican que este tipo de campos, que además pueden estar relacionados también con el aumento de frecuencia de leucemia en niños, están relacionados con alteraciones fisiológicas importantes como la alteración de la síntesis de ácidos nucleicos, que son los responsables de la expresión de nuestros genes, la producción de hormonas y de nuestro sistema inmune, y alteran o modifican el grado de crecimiento y diferenciación celular, pudiendo inducir o favorecer un aumento de proliferación celular descontrolada y, por tanto, tumorigénesis. ¿Hay esa relación? La hay. Por tanto, no podemos decir que sea causa-efecto, pero sí, cada vez empiezan a haber más factores que nos hacen sospechar con esa relación. Después hay otra cuestión que yo quiero sacar aquí también, porque al fin y al cabo yo creo que esto sea un sitio de debate, no de dogmas, ni científicos, ni no científicos. Cuando viene un paciente y me dice, yo es que me he mudado de casa, en la casa donde estoy hay unas antenas de telefonía ahí arriba muy grandes, y desde que me he mudado duermo mal, me duele la cabeza, tengo depresión, o bueno, puedo tener ansiedad, puedo tener molestias gástricas, gastrointestinales, pérdida de líbido. Bueno, algunos pacientes comentan una sintomatología, otros otra, unos una sintomatología más robusta, otros más ligera. Debemos de ser capaces de separar si esa patología deriva a lo mejor de esas instalaciones de telefonía y por tanto de los campos electromagnéticos, de la localización de ese piso. Porque a lo mejor se ha cambiado de piso y ha ido a un barrio que está mucho más contaminado, mucho más ruidoso, que tiene una o dos cafeterías abajo, y todo eso influye, por supuesto, en toda esa sintomatología. Entonces, si nosotros queremos ante las autoridades sanitarias demostrar que esos campos electromagnéticos generan esa patología y, por tanto, tratar a ese paciente de manera adecuada, tenemos que hacer una perfecta historia clínica del paciente para intentar separar cuál es la causa de esa patología. Si somos capaces de separarla y efectivamente lo que ahí está generando este tipo de manifestaciones son esas antenas, entonces tendremos que actuar en consecuencia.